hablaremos hoy de caminantes. Bien. De caminantes famosos. Evidentemente el más famoso, como sabemos, fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En sus crónicas, aquel libro que se llama Naufragios, Linda obra. Cabeza de Vaca dio cuenta de la caminata que emprendió con los tres compañeros que quedaron a su lado luego de un naufragio que los dejó en la Florida. Me parece recordar que aquel naufragio es el de Pánfilo de Narváez. El de Pánfilo, sí señor. Sí señor, muy bien. Hablando de personas todo así. un poco. Y también tenía como fin esto de la fuente de la juventud que circulaba como fantasía en muchos navegantes. Así es. Pues bien, Cabeza de Vaca caminó entonces desde la Florida y dejó constancia También dejó constancia de su caminata de un modo muy escueto y ciertamente modesto. La relación comienza diciendo: cuento esto así brevemente porque no hay necesidad de contar las miserias y los trabajos en que nos vimos. Bueno, si todos optaran por ese protocolo, la literatura no existiría. Pero hay que decir que lo que contó fue de todas maneras terrible. Álvar caminó hacia el oeste, que era la única posibilidad. Y claro, porque por el otro lado vio... Y llegó hasta el Golfo de California, así cruzó todo el continente. Tómese un mapa de Estados Unidos que cualquiera debe tener. Mírese la ruta 66. Atravesó los actuales estados de la Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona, y llegó hasta California, loco. Está loco. Ahora, iba descalzo y desarmado. Y llegó. Comió arañas, culebras y estiércol de venado. De postres. Y llegó finalmente a colonias españolas en 1536. Llegó hasta donde hoy está la ciudad de Los Ángeles. Ajá. Bueno, anduvo 8 años, tardó 8 años. 8 años solo me parece. En hacer esa caminata. Pero más tarde, saben ustedes, fue a Sudamérica pensando llegar hasta Asunción. Pero se le rompió el barco en el Golfo, en la isla de Santa Catalina. Y entonces dice, voy caminando. Y se cruzó todo el Brasil y llegó hasta lo que hoy es Asunción. Y escuchó ruido de agua en un momento. Sí. También. Dijo, alguien abrió. Sí. A lo que hoy es Asunción y entonces también. En ese trayecto, él y sus hombres tuvieron el privilegio de ser los primeros europeos que vieron los Altos del Iguazú. Pero en realidad aquel encuentro fue horroroso para este hombre, porque tenía que cruzar. No hay peor cosa para cruzar un río que hacerlo por los Altos del Iguazú. De manera que tuvo que desandar un montón de kilómetros para lograr un buen cruce. La ausencia de hoteles en aquel momento era proverbial. Sin embargo, dicen que hubo un caminante más osado que Álvar Núñez. Se llamaba Andrés d'Ocampo, y no muchos se acuerdan de él. Cabeza de Vaca anduvo más de 10.000 millas. D'Ocampo pasó de 20.000. Su andar duró 9 años. D'Ocampo escapaba de los indios allá por 1540. Pertenecía a un grupo de misioneros cristianos. Su recorrido duró mucho, principalmente porque estaba perdido. Y claro, es lo que le pasa a uno. Que es la mejor manera de alargar un trayecto. Huyó de Kansas, donde lo tenían prisionero, llegó hasta el extremo sur de México, dio 1000 vueltas por los desiertos, hasta que llegó a una colonia y lo recibieron como a un resucitado. Prepárame un vaso de agua o de alguna cosa, porque estoy a punto de abandonar esta profesión. Diga algo interesante. Bueno, algo interesante. En principio escucho música, pero esto es otro Sí, asunto. ¿de dónde viene? De otra radio. Viene del cielo, viene del cielo. Todo caminante en algún momento empieza a escuchar un sonido. Probablemente algunos de los oyentes o de los presentes Sí. Sí. ha traído una radio y está escuchando. Está escuchando otra Sí, emisora. está escuchando la competencia. Bien. FM luego, vamos. El caso es Apáguela. que lo recibieron como un resucitado. Todo este trayecto no le sirvió de mucho, porque después de algún tiempo de descanso, Andrés d'Ocampo abandonó la ciudad de Tampico, donde había llegado, Sí, señor. y se perdió otra vez, y esta vez nadie supo más de él. Así que quizá caminó mucho más, pero no alcanzó a llegar a otro lugar como para referenciar. Tampico es en Illinois, es el lugar donde nació un presidente, Reagan, creo que era él. Como dijimos al comienzo,
Álvar y Docampo fueron caminantes involuntarios. Es decir, no tenían otra alternativa que caminar para salvar el pellejo. Hubo no hace mucho un famoso caminante profesional. Se llamaba Edward Weston y era norteamericano. Se hizo célebre como resultado de una apuesta sobre una elección presidencial que le hizo a un amigo. Los términos de la apuesta eran que el perdedor debía caminar desde Boston a Washington en 10 días consecutivos para llegar a tiempo para ver la toma de posesión del mando del nuevo presidente. Esta ceremonia debía realizarse el 4 de marzo de 1861 y el recorrido era de 770 kilómetros. El presidente era Lincoln. Weston había apostado en contra de Lincoln y perdió. 4 de marzo de 1865. Sí. Ajá. Bien. No, 61 dice acá. Ah, pero es el primer periodo, está bien. Claro. Sí, que era el periodo más difícil. Usted sabe que en muchos estados del sur hay en la historia de los Estados Unidos tan interesante que ha escrito nuestro prolífico amigo Isaac Asimov. Sí, señor. Están, por ejemplo, los resultados de estas elecciones, estado por estado. Y le puedo decir que Tennessee, Alabama, Georgia, Luisiana, qué sé yo. ¿Sabe cuántos votos sacó Lincoln? 0. Ninguno. Ninguno, claro. Ninguno. 0. Ninguno. Por eso tuvo un congreso muy difícil de lidiar con él después también, y así todo, la enmienda 13, ¿no? Bueno, Weston había apostado en contra de Lincoln, perdió y comenzó su caminata el 22 de febrero. Un cortejo de curiosos, desde luego lo acompañaba. Los primeros 8 kilómetros los hizo en 47 minutos y después redujo la velocidad a unos 5 kilómetros por hora en forma constante. En cada ciudad lo esperaba una multitud. Las muchachas lo besaban y le pedían que entregara esos besos a Lincoln, cosa que no hizo. Lo hizo. Porque era alto. Weston no siguió un plan establecido. Descansaba al costado del camino y su sueño más largo duró 6 horas. Comía mientras caminaba. ¿Se acuerda aquel día? Sí, claro. Que yo caminaba y usted comía. Bueno, comía lo que le daban los aldeanos. Qué vivo. En Filadelfia lo quiso recibir el gobernador. Weston rehusó subir a un piso superior del Hotel Continental en un ascensor a vapor que había, porque lo consideraba contrario a las reglas establecidas. Solo podía detenerse para hacer sus necesidades, discúlpeme, y descansar. Llegó al Capitolio el 4 de marzo a las 5 de la tarde, pero se había pasado y no pudo ver el juramento de Lincoln, pero sí pudo asistir al baile oficial al que tuvo ánimo para asistir aquella noche. En aquel primer viaje Weston caminó por nada, pero más tarde decidió caminar para ganar dinero. La gente apostaba para verlo cumplir sus recorridos. En distancias de 1000 millas podía conservar un ritmo en su paso tan sostenido que ni los caballos de los árbitros podían seguirlo. Era necesario proveer de relevos a los caballos de los encargados de controlar los tiempos. Andaba con pantalones ajustados, zapatos de cuero, un sombrero hongo, guantes de seda. Siempre llevaba un bastón liviano para espantar perros. Está muy bien. Mire usted. Los perros cimarrones, que Pero claro, son los perros de acá. Que era el gran temor de nuestro amigo Lucio Mansilla, era lo único que temía. Sí, sí. Claro. En algunas ocasiones, cuando se adelantaba al horario establecido, Weston se ponía a hablar con los vecinos de los pueblos que atravesaba, visitaba admiradoras y asistía a servicios religiosos. Eso es vida. Sí. Bueno, Weston continuó, mejor dicho, caminando hasta los 74 años. Su última prueba fue New York-Minneapolis, que son 2.474 kilómetros. Los hizo en 51 días. Fue su última caminata y había ganado una fortuna en apuestas. Un destino curioso vino a detenerlo. Un día de 1927, mientras caminaba en una calle de Brooklyn, lo pisó un auto. Era justo, ¿no? ¿De qué otra cosa iba a morir? Y Edward Weston sufrió heridas tan graves que debió pasar el resto de sus días, que no fueron muchos,
en una silla de ruedas. Murió poco después, en 1929, ya tenía 90 años. 90 años. Este es todo lo que tengo que decir acerca de estos tres caminantes exagerados, diría yo. Sabe que uno no suele pensar habitualmente cuando lee, si les afecta a la lectura de la historia, que en general esto de usar las dos patas que la naturaleza le ha dado a uno es la forma natural en que se desplazó la gente durante... ¿Cómo cree que fue tiempo. Alejandro de Macedonia hasta la ribera del Indo desde Grecia? A pie. A pie, porque Por además... ahí él en algún momento iría a lomo de bucéfalo y pero los caballos tampoco resisten mucho. Justamente. Y la mayoría del ejército iba a Gambardella. Justamente. Y esto además lo suelen contar incluso esos jinetes que han hecho, bueno, como el de Gato y Mancha, que se iban a caballo. Claro. Bueno, pero no es todo el tiempo tan fácil, tan sencillo. Estaba pensando en un amigo de este programa que alguna vez le dio el nombre a un auto que también cruzó de costa a costa a los Estados Unidos. Hernando de Soto. Fernando de Soto. Sí, sí. Y que también fue a pata, y que además en algún momento descubrió lo pesado de las armaduras y decía, los indios son peligrosos, pero el cansancio... Lo es mataron peor". de un flechazo. Sí, sí. Murió de un Buscaba flechazo. la fuente de la juventud, él también. Él también. Estaba pensando en los peregrinos, para los cuales está terminantemente prohibido el uso de cualquier otro medio de transporte, incluso ir a cococho de un cuñado o Claro. usar una... Lo saben bien los que van a Luján. Los que van a Luján, pero también los que hacían el Camino de Santiago y tantos otros. Qué lindo el camino de Santiago de Compostela. Es ¿no? muy bonito, muy bonito. Pensaba que además cuando uno camina, tiene que cumplir un trayecto largo, naturalmente, es ahí donde le suceden algunas cosas, digo. Quizás la providencia lo premia a uno por ese esfuerzo, como el bueno de Saulo, Pablo, que tuvo camino en el camino de Damasco, la revelación que algunos confunden con un ataque de epilepsia. Y pensaba también, aparte de esos filósofos, los peripatéticos que andaban caminando y podían pensar, pero pensaba especialmente en dos muchachos que a cerca de los 20 y pocos años eran discípulos nada menos que de nuestro amigo Thomas Jefferson. Él los había rescatado de sus familias, él les había dado educación y en algún momento, ante la orden de Go West, le dijo a los jóvenes Lewis y Clark, vayan para el oeste hasta donde el oeste se acabe, hasta donde haya otro mar. Y Lewis y Clark a los 20 y pocos años cruzaron todos los Estados Unidos, efectivamente a pie, porque la instrucción era que registraran todo cuanto vieran. Claro. Y además, bueno, en ese trayecto conocieron tribus de aborígenes que no habían sido registradas, especies de plantas y de animales que no se conocían, y además dijeron que todo lo que había y estaba ocupado era pasible de ser conquistado. Estaban los españoles de mucho tiempo antes que llegaran los descendientes de británicos. El destino de Lewis y Clark fue triste. Uno de ellos llegó a gobernador de Florida, intentó suicidarse, primero contrajo sífilis, ante la humillación y el dolor trató de matarse 5 veces y no lo logró, ninguna de ellas. Y algunos decían que justamente alguien que había podido cruzar todo el continente difícilmente pudiera encontrar la muerte de otra forma que no fuera caminando, porque el camino es una metáfora no solo de la vida, sino también de la muerte. Aquel que sabe caminar por la vida sabe elegir el camino que lo conduce hacia el otro lado. Y el asunto es, en algún momento, detenerse. Todos dicen, conocemos aquello, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El asunto es que lo que le da sentido al camino, dicen algunos, son las pausas. Y en las pausas, en esos momentos, dejar asentada alguna forma de testimonio acerca de lo que uno está haciendo. Pero no el testimonio allí, en el lugar, aquí pasó fulano, sino algo que le permita a él y a las personas con las que hable en algún momento recordar que en algún momento ese camino tuvo un instante de calma, un instante justamente de detención que le permitió reflexionar sobre eso. Y eso puede ser desde esculpir, por ejemplo, una piedra y después llevársela hasta componer, por ejemplo, en alguna noche abierta, en alguna madrugada, una Vidalita del Camino. Vidalita del Camino es la canción que vamos a escuchar ahora por Mercedes Sosa con una involuntaria participación de este que está hablando. Adelante.